Ya. Hoy día vamos a dar por finalizada nuestra introducción a la asignatura. Vamos a ver un concepto que es el análisis de estructura, ¿sí? La clase anterior estuvimos revisando las condiciones de equilibrio que tenía que cumplir un cuerpo para mantenerse en reposo, ¿verdad? Hoy vamos a extender ese concepto a condiciones de equilibrio para estructuras, ¿sí? Entendiendo por estructura a un conjunto de elementos mecánicos que están conectados, ¿sí? La clase pasada vimos equilibrio en un solo elemento, hoy día vamos a ver eh, equilibrio en varios elementos que se encuentran conectados para formar una nueva entidad. Ese es básicamente el objetivo de esta clase, así que vamos a partir repasando un poco lo que vimos al final de la clase pasada, que son las ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Dijimos que el equilibrio de un cuerpo requiere que se cumplan dos condiciones, ¿sí? La primera es un balance de fuerza, ¿sí? Si las fuerzas están balanceadas, es decir, que la fuerza resultante o la fuerza neta, la sumatoria de fuerzas en ese cuerpo, es nula, es cero, eso quiere decir que el cuerpo no va a estar sometido a traslación, ¿sí? Ni tendrá movimiento acelerado. Por otro lado, también para garantizar el equilibrio teníamos que cumplir con un balance de momentos, ¿sí? Lo cual garantizaba que el cuerpo no rotase o girase en torno a ningún punto, ¿ya? Entonces esas dos condiciones me aseguraban el equilibrio de un cuerpo, de un elemento mecánico, ¿ya? Matemáticamente expresada, esas dos condiciones es mediante las dos ecuaciones vectoriales que ustedes ven en la parte de arriba de la diapositiva, que es sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos, ¿sí? Pero vectoriales, ¿sí? Sumatoria de fuerzas igual a cero vector. Eso quiere decir que 0, 0, 0. 0 en itongo, 0 en jotatongo, 0 en catongo. Lo mismo que en el momento. Sumatoria de momentos igual 0 vector, ¿sí? Entonces, si nosotros descomponíamos esa ecuación vectorial y la llevábamos a escalares, ¿cierto? A las componentes de la fuerza neta y a las componentes del momento neto, teníamos tres ecuaciones de fuerza y tres ecuaciones de momento. Sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Z. Lo mismo con el momento. Momentos alrededor del eje X, momento alrededor del eje Y y alrededor del eje Z. 6 ecuaciones de equilibrio para un cuerpo que esté en el espacio, que ocupe un espacio, ¿no es cierto?, tridimensional. Si ahora el cuerpo, tanto el cuerpo como las cargas, estaban representados en un plano bidimensional, es decir, las fuerzas eran coplanares y el cuerpo también se encontraba en ese plano, entonces las 6 ecuaciones anteriores se reducían a 3. Considerando que ese plano era el plano X, entonces las condiciones de equilibrio se podían especificar por medio de sumatoria de fuerzas en X igual 0, sumatoria de fuerza en Y igual 0 y sumatoria de momentos en Z igual 0, entendiendo que las fuerzas que están en el plano X solamente me van a producir momentos alrededor del eje Z, ya sea positivo o negativo, pero todos los momentos resultantes iban a ser perpendicular, ¿no es cierto?, al plano en el que estamos trabajando. Entonces, por eso se reduce a una sola ecuación de momento y a dos ecuaciones de fuerza. Entonces tenemos tres ecuaciones que se tienen que cumplir de manera inequívoca para garantizar el equilibrio de un cuerpo deformable en este caso, ¿sí? Tenemos tres ecuaciones, por lo tanto, pudiésemos despejar tres incógnitas, ¿verdad? Del problema con el que estemos trabajando. Eh, Esas tres incógnitas pueden ser tres fuerzas, por ejemplo, o puede ser la magnitud de una fuerza, la dirección de esa misma fuerza y la magnitud de otra fuerza, pero siempre tres incógnitas. La correcta aplicación de estas ecuaciones requiere, en primera instancia y fundamental, que se especifiquen todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, tanto las que conocemos como las que no, o sea, los datos conocidos y las incógnitas. Y la mejor forma para realizar esto es mediante un diagrama del cuerpo libre bien hecho,
¿ya? El diagrama de cuerpo libre generalmente es el primer paso en la resolución de un problema de mecánica. Si yo me equivoco al hacer el diagrama de cuerpo libre, probablemente esté resolviendo bien un problema, pero esté resolviendo un problema que no representa la realidad que me plantearon, ¿sí? Entonces, aprender a dibujar un diagrama de cuerpo libre es fundamental porque es el primer paso, el primer input del problema con el que vamos a trabajar. Así que, bueno, sobre un diagrama de cuerpo libre, siempre se van a especificar, ¿no es cierto?, las fuerzas externas, eh, el peso, etcétera, pero también hay unas fuerzas que son muy importantes y son las reacciones, ¿ya? Que son fuerzas que garantizan el cumplimiento del equilibrio, y que se llaman reacciones porque, valga la redundancia, reaccionan a las fuerzas internas para garantizar dicho equilibrio, ¿sí? Es decir, estas fuerzas de apoyo, de soporte, no tienen un valor fijo, sino que van cambiando a medida de que la carga externa cambia. Por ejemplo, si yo estoy tirando de una barra con 10 newton de fuerza, esa barra está apoyada, la reacción del apoyo va a reaccionar con los mismos 10 newton para igualar la fuerza externa. Si yo aumento esos 10 newton a 20, la reacción aumenta también a 20 para garantizar el equilibrio. Es decir, se va adaptando a la condición externa para ir permitiendo que el cuerpo permanezca en reposo, ¿ya? Ese es el objetivo de un apoyo o de un soporte, ¿ya? Quitarle grados de libertad a un cuerpo, es decir, impedir que realice ciertos movimientos. Y en la medida que va impidiendo esos movimientos van apareciendo fuerzas, ¿ya? Es por eso que, por ejemplo, el apoyo móvil, ¿cierto? Que si se fijan es este tipo carro que está acá, ¿sí? Ese apoyo permite libremente el movimiento horizontal, ¿cierto? Ese carro se puede mover en la horizontal. Por lo tanto, no limita ese movimiento, entonces no aparece ninguna fuerza de reacción en ese eje, pero sí imposibilita el movimiento vertical, ¿sí? Imposibilita el movimiento vertical, por lo tanto, en el diagrama de cuerpo libre, al eliminar ese apoyo, tiene que aparecer una fuerza vertical. Esa es la lógica, ¿ya? Con el apoyo que está abajo, que es el apoyo fijo, ocurre algo similar, solamente que el apoyo fijo impide tanto el movimiento vertical como el horizontal, ¿cierto? Esto está fijo, está adosado a una superficie e impide que la barra que está conectada a él se mueva tanto vertical como horizontalmente. Por lo tanto, al impedir dos movimientos en dos direcciones distintas, aparecen dos fuerzas de reacción, una en el eje X y una en el eje Y, ¿ya? Esa es la lógica. Pero este apoyo, sin embargo, no impide de ninguna manera que esto rote, ¿sí? Que esto rote alrededor del apoyo. Por lo tanto, no impide las dos traslaciones, pero no impide la rotación. Por lo tanto, eh, no tiene reacción de momento. El apoyo que sí ofrece dicha reacción es el empotramiento, que es el que está al último, este de acá, el empotramiento. El empotramiento impide tanto los movimientos vertical como horizontal como la rotación, ¿cierto? Esta barra no puede rotar respecto a ningún punto. Entonces, para garantizar dichas restricciones, ¿cierto?, de movimiento, tienen que aparecer tres reacciones. Una reacción de fuerza, una reacción de momento. Fuerza en X, fuerza en Y momento. Esa es la lógica que siguen los apoyos. Luego tenemos el apoyo interno, ¿cierto?, que es lo mismo que un pasador o un apoyo fijo, pero en este caso es interno entre dos piezas. Sigue la misma lógica.
Y el último apoyo es un cable, ¿cierto? Un cable que ofrece una tensión. ¿Cuál es la gracia que tiene la tensión? Que nosotros al conocer la dirección del cable también conocemos la dirección de la fuerza, porque la tensión se transmite a lo largo del cable, o sea, no existe otra posibilidad. No como por ejemplo en el apoyo fijo que la dirección no la conocemos. Entonces por eso tenemos que expresarlo en sus componentes. Pero en el cable conocemos la dirección, por lo tanto podemos expresarlo directamente a partir de dicha dirección. Y solamente sería incógnita en este caso el módulo. Esa es la función y la lógica que siguen los apoyos. Es muy importante que los manejen y también que entiendan, ¿no es cierto?, la lógica, repito, que hay detrás, ¿sí? ¿Ya? Eso lo vimos en la clase pasada. Recuerden que si alguien tiene alguna duda, puede hacerla por chat o puede levantar la mano para que yo le habilite el audio. Ya. Entonces, el tema de la clase de hoy día es análisis de estructuras. Hasta el momento, el desarrollo que hemos realizado y los problemas que hemos revisado consideraban el equilibrio de un solo cuerpo, ¿sí? Y todas las fuerzas involucradas a él eran externas, ¿cierto? Tanto las fuerzas de reacción como las demás. Todas eran fuerzas externas al cuerpo, ¿sí? A continuación vamos a considerar un problema que trata el equilibrio de una estructura, ¿sí? Que se está formada por varias partes que están conectadas entre sí. Por ejemplo, tenemos esta estructura tipo grúa, ¿cierto? Que está formada por tres partes. La barra BE, que es diagonal, ¿cierto? La barra CF, que es horizontal, y la barra AD, que es vertical. Esas tres piezas se unieron, ¿cierto? En los puntos B, E y C para formar una sola estructura, pero son tres elementos mecánicos. Ya, estos problemas requieren que además de determinar las fuerzas externas que actúan sobre la grúa, o sea, sobre la estructura, también requieren que se determine las fuerzas que mantienen unidas a las diversas partes de la estructura, ¿sí? Esas fuerzas son fuerzas internas desde el punto de vista de la estructura. Eh, por ejemplo, de nuevo, tenemos la estructura tipo grúa, ¿cierto? Que está sometida acá a un peso, W, que está apoyada con un apoyo fijo en A, y que además está sostenida por un cable, ¿cierto? Entonces tendríamos ¿cierto? Si hiciéramos el diagrama de cuerpo libre de esta estructura, tendríamos un peso aplicado acá, ¿cierto? Tendríamos una tensión aplicada en el cable y tendríamos acá una reacción de apoyo fijo. Es decir, tendríamos una reacción vertical y una reacción horizontal. Esas cuatro fuerzas son externas de la grúa, ¿sí? Y tienen que ir en el diagrama de cuerpo libre de la grúa. Sin embargo, esta grúa, al estar formada por tres partes, también presenta fuerzas internas en los puntos en los que se conecta, ¿sí? Acá, en el punto C, en el punto E y en el punto B. Hay fuerzas internas, ¿sí? Fuerzas internas que conectan la grúa, ¿ya? Esa es más o menos la lógica. Entonces acá está hecho el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto?, de la estructura. Decíamos que teníamos un peso W, una tensión, ¿cierto? Y teníamos un apoyo fijo en A que ofrece dos reacciones. Todas esas fuerzas, repito, son externas a la grúa
por lo tanto se incluyen en el diagrama de cuerpo libre de la estructura, ¿ya? Pero no se incluyen las fuerzas internas, ¿ya? Que son las que mantienen unida a la estructura. Sin embargo, si yo quiero desarmar esa estructura y analizar cada una de sus partes, las fuerzas que mantienen unidas a los tres elementos también tienen que estar representadas en estos diagramas de cuerpo libre, ya que son fuerzas externas para dicho elemento, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá, en la parte de abajo, podemos ver que separamos, ¿no es cierto?, las tres partes de la grúa. Tenemos por un lado la barra de A, ¿cierto?, que es esta que está acá. ¿Qué fuerzas hay sobre DA? Están las fuerzas externas que ya habíamos expuesto en el diagrama de cuerpo libre anterior, que son la tensión y la reacción en A, pero también tenemos las fuerzas en los puntos de conexión, que son en el punto C y en el punto B, ¿cierto? Estos puntos, si ustedes se fijan, son pasadores internos, acá y acá. Si retrocedemos un poco, podemos ver que lo que mantiene unida a las distintas partes de la grúa es esto, son pasadores internos. Por lo tanto, tienen que aparecer una fuerza en X y una fuerza en Y en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, en C aparecerán dos reacciones sobre la barra. Esas fuerzas hay que escribirlas en este diagrama de cuerpo libre porque ya no son internas, eran internas de la estructura como un todo, pero son externas desde el punto de vista de cada elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante identificar acá? Que si estas fuerzas, la fuerza Cx y la fuerza Ci, aparecen sobre la barra AD, también tienen que aparecer sobre la barra CF, pero con sentido opuesto, ya que una es la reacción de la otra, ¿ya? Recordemos que siempre que hay dos, recordemos que siempre que hay dos cuerpos en contacto, existe tanto una acción como una reacción. Y la reacción siempre tiene el mismo módulo, eh, pero la misma dirección, pero sentido opuesto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, eh, en el punto B. En el punto B, sobre la barra de A, tenemos una fuerza que es diagonal hacia abajo y hacia la izquierda, y sobre la estructura que la conectaba, que era la B, tenemos una fuerza hacia arriba y hacia la derecha, que es la reacción de esta fuerza que está acá, ¿sí? Entonces, en cada punto en el que había contacto, aparece una fuerza tanto sobre un elemento como sobre el otro. Pero esas fuerzas son acción y reacción y tienen sentidos opuestos. Acá pasa lo mismo, en este punto E. ¿Sí? Esa es la lógica. Entonces, acá me piden que vuelva a la diapositiva anterior. Vamos a volver un poco para ver qué consulta tiene el compañero. Ahí está. Ah, ya. Seguimos entonces. Acá está el análisis de la estructura, ¿cierto? En cada punto de contacto se tiene que cumplir la tercera ley de Newton, ¿ya? Eso es lo importante. La cual establece que las fuerzas de acción y reacción entre cuerpos en contacto tienen la misma magnitud y la misma línea de acción y el sentido opuesto, ¿ya? Básicamente, eso se tiene que cumplir en cada punto de contacto. Por ejemplo, tenemos el punto B, ¿sí? Que está encerrado en azul. ¿Sí? Sobre el punto B hay una fuerza ejercida en B por el elemento BE, que es el elemento en diagonal, sobre el elemento AD, que es el elemento vertical, ¿sí? Entonces, este elemento, el BE, hace una fuerza sobre el elemento AD.
Y esa fuerza es igual y opuesta a la fuerza que ejerce en el mismo punto el elemento AD sobre el elemento BE. ¿Sí? En el punto E pasa lo mismo. La fuerza ejercida en E, que es el punto que está encerrado en verde, la fuerza ejercida en E por el elemento B sobre el elemento CF, que es el elemento horizontal, es igual y opuesta a la fuerza ejercida en ese mismo punto por CF sobre el elemento B. ¿Sí? Si tiene una consulta, escríbala nomás. No hay problema. ¿Ya? Y en el punto C pasa lo mismo, solamente que en este caso la fuerza está expresada en componentes, ¿sí? Es decir, las componentes de la fuerza ejercida en C por el elemento CF, ¿sí? Son iguales y opuestas a las componentes de la fuerza ejercida por el elemento AD sobre el elemento CF, ¿ya? Acá está descompuesta, ya vamos a ver la razón de por qué está descompuesta, y acá abajo en B y en E no, pero lo importante identificar acá es que si sobre un elemento hay una fuerza hacia la derecha, sobre el elemento contrario tiene que estar esa misma fuerza, pero hacia la izquierda. Ya, un compañero me pregunta si la barra CF no estuviera, la barra BE se caería o estaría fija, se caería, ¿sí? Seguiría unida en el punto B, pero rotaría, ¿cierto? Y se caería. Si el compañero me pregunta qué pasa si esta barra no existiera, la barra CF, ¿sí? Si la barra CF no existiera, esto no estaría en equilibrio. Entonces, este elemento que está acá, el elemento BE, se caería, pero se mantendría unido acá, ¿sí? Se mantendría unido acá, pero caería rotando, ¿cierto?, hasta llegar al suelo. Ya, entonces, voy a ser enfático acá, que lo importante es identificar que cuando yo separo una estructura, en cada punto de unión aparece una fuerza de acción y otra de reacción sobre los dos elementos que estaban unidos en ese punto. ¿Ya? ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿Hasta aquí se entiende la idea o no? Ya, entonces vamos a ver ahora un concepto que es muy importante, que son elementos sometidos a dos fuerzas. ¿Ya? Acá lo que tratamos de explicar en esta parte es que si un elemento está sometido a la acción de solo dos fuerzas, ¿sí? Es decir, si un elemento está cargado o se le aplican fuerzas o está en contacto con otro elemento solamente en dos puntos a lo largo de su longitud, entonces, para garantizar el equilibrio de ese elemento, la única forma de que el equilibrio se cumpla es que las fuerzas resultantes en cada uno de esos dos puntos cumplan lo siguiente. La primera es que sean iguales en magnitud, ¿sí? La segunda es que tengan la misma línea de acción, es decir, la misma dirección. La tercera es que la línea de acción, o sea, dicha dirección, esté dirigida a lo largo del elemento. Y el cuarto punto es que esas fuerzas sean opuestas, o sea, tengan sentidos opuestos, ¿sí? O sea, por ejemplo, tenemos acá la barra que está a la derecha, las dos barras en realidad. Si esas dos barras solamente tuvieran fuerzas aplicadas en este punto y en este punto, la única forma de que esta barra esté en equilibrio es que las fuerzas sean iguales en magnitud, iguales en dirección, pero sentido opuesto. ¿Sí? Es la única forma de que esto esté en equilibrio. ¿Por qué?
Imagínense si las fuerzas no tuvieran la misma magnitud, lógicamente que la barra tendría traslación hacia un lado o hacia otro. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la fuerza tuviera una fuerza hacia acá y otra fuerza hacia acá, de igual magnitud y igual dirección y sentido opuesto? Pero si no son colineales, esas dos fuerzas generarían un momento y esto se movería, o sea, rotaría. Entonces, la única forma de que estas dos fuerzas estén en equilibrio es que cumplan esas condiciones, que se encuentren en la misma línea, que sean colineales, ¿cierto? Son colineales, que tengan igual magnitud y sentidos opuestos. Es por eso que en el ejemplo anterior nosotros podemos determinar inequívocamente que la barra BE, ¿cierto? La barra BE, que es esta que está acá, ¿cierto? Esa barra es un elemento de dos fuerzas, porque tiene fuerzas aplicadas solamente en dos puntos, solamente en B y solamente en E. En cambio, por ejemplo, la barra AD, que es la barra vertical, no es un elemento de dos fuerzas porque tiene fuerzas aplicadas en 1, 2, 3, 4 puntos. La barra CF, que es la horizontal, tampoco. Tiene fuerzas aplicadas en un punto, en 2 y en 3, en C, en E y en F. En cambio, la barra B solamente en 2. Entonces yo puedo determinar que la dirección de las fuerzas que se generan acá tienen que ir a lo largo de la barra. ¿Sí? Tienen que ir a lo largo de la barra. Entonces es por eso que acá nosotros ya sabemos la dirección de la fuerza que se genera en ese punto. No como, por ejemplo, en este punto que está acá, en C. En C nosotros no sabemos la dirección de la resultante en C. Por eso tenemos que exponerla mediante sus componentes. ¿Sí? Lo mismo acá. Ese es el concepto de elemento sometido a dos fuerzas. ¿Ya? Es la única forma de que un elemento esté en equilibrio. Acá me hacen una pregunta sobre el sentido de la fuerza, si el sentido de la fuerza puede cambiar durante el desarrollo del ejercicio. La respuesta es sí. Lo que pasa es que yo cuando armo este diagrama de cuerpo libre, yo hago suposiciones. Yo hago la suposición de que en el punto B esta fuerza va hacia abajo, así. Eso de ahí es una suposición. No se va a comprobar hasta que yo realice la matemática, los cálculos. Si yo supongo que esa fuerza va hacia abajo, tengo también que suponer que esta va hacia arriba, ¿cierto? Y si esta va hacia arriba, también estoy implícitamente suponiendo que esta va hacia abajo, para que esté en equilibrio. Y si esta va hacia abajo, tiene que ir esta hacia arriba. Entonces, fíjense cómo una suposición me conlleva el sentido de cuatro fuerzas, pero es una suposición. Es congruente, pero es una suposición. Entonces, ¿qué pasa si cuando yo calcule esta fuerza, numéricamente, si este resultado, si B me da negativo, quiere decir que ese sentido estaba erróneo, ¿sí? Y la fuerza en verdad iba en el otro sentido, iba así. Entonces, por lo tanto, esta fuerza iba hacia acá, esta iba hacia allá y esta iba hacia acá. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, yo hago suposiciones, luego calculo y el cálculo me dice si esa suposición estuvo correcta o incorrecta. Si me da positiva, es correcto. Si me da negativo, es sentido contrario. Muchas veces se puede intuir, ¿cierto? Viendo el diagrama cuerpo libre, diciendo, ah, ya, si acá va una fuerza hacia abajo, entonces la reacción va hacia arriba.
se puede intuir, en otras veces no. Y tampoco es bueno calentarse mucho la cabeza con eso, sino que pongo el vector en la dirección que a mí me parezca, siendo cierto congruente con las reacciones de esa fuerza, las reacciones sucesivas, pero es una suposición. Luego veré si está bien o está mal. Acá Javier me hace una pregunta, me dice, ¿esas condiciones tienen que cumplirse todas o solo una de ellas? ¿Cuáles condiciones, Javier? No me queda clara tu pregunta. Si te refieres a las condiciones de equilibrio, nosotros partimos de la base de que la estructura está en equilibrio, ¿sí? Nosotros partimos de la base de que la estructura está en equilibrio. Y si la estructura está en equilibrio, sus partes también están en equilibrio. Entonces, las tres ecuaciones de equilibrio tienen que cumplirse para la estructura completa y para las tres partes que la forman, ¿sí? Ya, si te refieres a las condiciones de acá, tienen que cumplirse todas al mismo tiempo. O sea, las fuerzas tienen que ser de igual magnitud, tienen que tener la misma línea de acción, la línea de acción tiene que ser el eje axial de la barra y tienen que tener sentido opuesto. La única eh, posibilidad de cambio, lo único que hay que determinar es si estas fuerzas van hacia adentro o hacia afuera. Si las fuerzas van hacia afuera y tienden a estirar el elemento, como la primera barra que sale en la diapo, se dice que esa barra se encuentra en tracción o en tensión, ¿sí? Si por el contrario las fuerzas van hacia adentro y tienden a comprimir el elemento, se dice que este se encuentra en compresión. Estas son las únicas dos posibilidades: tracción y compresión. Pero lo demás tiene que cumplirse todo. Eso en cuanto a los elementos sometidos a dos fuerzas. Ya, ahora vamos a ver cómo realizar los cálculos numéricos a la hora de analizar una estructura. ¿Ya? Y para eso vamos a estudiar un método, que es el método de los nodos, el cual permite calcular las fuerzas internas de una estructura mediante el desarme de esta y dibujando el diagrama de cuerpo libre de cada elemento, ¿cierto? Y además dibujando el diagrama de cuerpo libre de las uniones, ¿sí? De dichos elementos. Esos puntos de unión, que generalmente son pernos o pasadores, se llaman nodos. Entonces, por ejemplo, en la estructura que sale en la diapositiva, tiene 4 nodos. Tiene un nodo en A, un nodo en B, un nodo en C y un nodo en D. ¿Sí? Esos son los nodos, son puntos de unión en los cuales, ¿cierto? La estructura se mantiene unida mediante un pasador o un perno, ¿ya? Entonces el método de los nodos eh, comprende, ¿no es cierto?, la realización del diagrama de cuerpo libre tanto de la estructura como de cada elemento y además de cada nodo, ¿ya? Y luego aplica las ecuaciones de equilibrio a los nodos, no a los elementos. Es decir, en este caso yo ocupo los diagramas de cuerpo libre de las uniones y no de las barras para resolver el problema. Ya vamos a ver qué ventaja tiene aquello. ¿Ya? Este método es efectivo de utilizar siempre y cuando los elementos de la estructura sean elementos sometidos a dos fuerzas.
¿Cómo sé que son elementos sometidos a dos fuerzas? Fácil, porque están conectados solamente en dos puntos. Si se fijan, por ejemplo, la barra AC solamente está conectada, está en contacto con otros elementos en A y en C. Por lo tanto, solamente hay fuerzas sobre la barra AC en A y en C. Entonces, inequívocamente yo puedo asegurar que esa barra es un elemento de dos fuerzas, un elemento sometido a dos fuerzas y cumple las condiciones que vimos con anterioridad. Esa misma situación, si ustedes lo comprueban, se cumple en las 1, 2, 3, 4 barras, 5 barras que forman la estructura. Todas son elementos de dos fuerzas. Entonces, para aplicar este método, lo primero que tenemos que hacer es siempre hacer el diagrama de cuerpo libre de la estructura en su totalidad, que es este diagrama que está acá al lado, ¿cierto? En A tenemos un apoyo fijo, un pasador, que ofrece dos reacciones, una en X y una en Y. Tenemos una carga externa P y tenemos un apoyo móvil que solamente ofrece una reacción vertical. Así realizamos entonces el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa. Como es el diagrama de la estructura completa, no van las fuerzas internas en los nodos, en las uniones. Solamente las fuerzas externas a la estructura, no a sus partes. Chuta, me pasé. Ahí sí. Ya, entonces, la estructura anterior se puede desarmar, ¿cierto? Y dibujar el diagrama de cuerpo libre de cada elemento y cada nodo. Cada elemento, ¿cierto?, está sometido a la acción de dos fuerzas, una en cada uno de sus extremos. Estas fuerzas tienen la misma magnitud, la misma línea de acción y sentido opuesto. Lo que vimos con el tema de los elementos de dos fuerzas. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el elemento, acá la barra AC, que es esta que está acá, sabemos que la barra AC es un elemento de dos fuerzas. Por lo tanto, las fuerzas que se generan sobre ella tienen que ser de igual magnitud, igual dirección. Esa dirección es la dirección de la barra y sentidos opuestos. Y luego, la tercera ley de Newton indica que las fuerzas de cada acción y reacción entre un elemento y un perno son iguales y opuestas. Entonces, si sobre la barra está esta fuerza que es FAC, sobre esa fuerza la hace el perno o el nodo sobre la barra tiene que reaccionar y hacer una fuerza de igual magnitud sobre el nodo y de sentido opuesto, que es esta que está acá sobre el nodo C. Esa es la idea y esa misma lógica se repite en el resto de los nodos. Por ejemplo, en el nodo A también va a haber una reacción, ¿cierto? Que es esta que está acá. Sobre el nodo A además están las reacciones externas, la reacción a Y y a X, ¿cierto? Y también está la fuerza que ejerce la barra AD. La barra AD sigue el mismo principio, sabemos que es un elemento de dos fuerzas, por lo tanto tiene fuerzas iguales, misma dirección, sentido opuesto y ofrece también reacciones sobre los nodos que las conectan. Y así se va completando el diagrama de cuerpo libre de cada elemento. Sobre el nodo D, además está la fuerza P, ¿cierto? Que es una fuerza externa que actúa en ese punto. Y así se va completando el diagrama. Tenemos la barra FD, FBD, que tiene sus reacciones, ¿cierto? Sobre los nodos, sobre el nodo B y el nodo D. Y así sucesivamente se puede ir completando
cada una de las barras. Esta barra igual es un elemento de fuerza, tiene sus reacciones, etc. Entonces, ya, la fuerza P es una fuerza externa, ¿sí? Si volvemos a la diapo anterior, vemos que sobre el nodo D había una fuerza externa P. Entonces, sobre el nodo D, en el diagrama de cuerpo libre de ese nodo, va a estar la fuerza P, perdón, va a estar también la fuerza que le ejerce la barra CD, va a estar la fuerza que le ejerce la barra BD y va a estar la fuerza que le ejerce la barra AD. Pero la fuerza P es una fuerza externa. No, en este caso las fuerzas externas, tanto las reacciones AX, AI, P y BI, se toma como que van sobre los nodos, no sobre las barras, ¿sí? Y los nodos transmiten de alguna manera esa fuerza a las barras, ¿sí? Por medio de, por ejemplo, acá la fuerza P, la fuerza externa P está sobre el nodo, y el nodo va a hacer que esa fuerza se transmita a la barra CD mediante la fuerza que conecta ambas barras. Pero la fuerza externa preliminarmente va sobre el nodo, no sobre la barra. Ya luego, mediante las ecuaciones de equilibrio, esa fuerza se va transmitiendo a toda la barra, a toda la estructura en general. Porque toda la estructura es la encargada de resistir esa carga externa P. Que se aplique sobre un punto no quiere decir que no afecte a las demás partes. Entonces, como la armadura en su totalidad está en equilibrio, también podemos afirmar inequívocamente que cada perno o cada nodo debe estar en equilibrio también, ¿sí? Por lo tanto, las ecuaciones de equilibrio son aplicables a cada nodo, ¿sí? A cada nodo y a cada barra. Sin embargo, los nodos solamente cumplen dos ecuaciones de equilibrio, no tres. ¿Por qué? Porque los nodos son partículas, o sea, son masas puntuales, ¿sí? No tienen dimensiones, es como un punto solamente en el espacio. Por lo tanto, no existen momentos sobre él, ¿sí? Es por esto que de cada nodo solamente tenemos, es por eso que en cada nodo solamente tenemos dos ecuaciones de equilibrio, que es sumatoria fuerza en X y sumatoria fuerza en Y, pero no podemos hacer sumatoria de momentos porque no hay dimensiones, solamente hay puntos. Por acá me pregunta un compañero si falta la fuerza Bx. La respuesta es no, porque acá tenemos un apoyo de móvil. Un apoyo móvil que solamente ejerce una fuerza vertical. No es un apoyo fijo que ofrece fuerza vertical y horizontal. ¿Sí? Eso es muy importante porque si por ese motivo ustedes pusieran Bx acá, el cálculo se les complicaría. ¿Sí? Siempre tienen que pensar que, como vimos en la clase pasada, un cuerpo en el plano tiene tres posibilidades de movimiento. ¿Sí? Tiene tres posibilidades de movimiento. Puede trasladarse en X, trasladarse en Y y rotar. Entonces, para yo mantener ese cuerpo quieto, como tiene 3 grados de libertad, porque puede realizar 3 movimientos linealmente independientes, yo para mantenerlo en reposo tengo que ejercerle 3 fuerzas, 3 reacciones. Y esas 3 reacciones son estas dos más esta, 3.
Si yo tuviera una cuarta, esa cuarta estaría sobre apoyado, que se llama así. Esa cuarta fuerza sería innecesaria. Entonces siempre en su diagrama cuerpo libre, por lo general, van 3 reacciones. Ya si van 4, quiere decir que se equivocaron en algún punto. Voy a volver un poquito más atrás. Si nos fijamos en la grúa, en el diagrama cuerpo libre de esta grúa, también tenemos solamente 3 reacciones. ¿Sí? Tenemos una reacción a X, una reacción a Y y la tensión, para eliminar los 3 grados de libertad de esa estructura y que no se mueva. ¿Ya? Si pusiéramos una cuarta reacción, sabríamos que algo está mal. Ya, eso en cuanto a los apoyos. Eh, Acá me hacen otra pregunta, Rodrigo, la verdad es que no te entiendo muy bien. A ver, claro, en el punto B, ¿cierto? Ese apoyo permite el libre movimiento de ese punto horizontalmente, ¿verdad? Entonces, por eso no va reacción horizontal. Y sí va vertical porque ese movimiento sí está limitado. Esa es la lógica. ¿Saben? El apoyo móvil permite que ese punto se moviera horizontalmente, entonces por eso no hay reacción. Si impidiese ese movimiento, ahí va la reacción. Ya, entonces, el método de los nodos consiste en realizar el diagrama cuerpo libre de los nodos y aplicar las ecuaciones de equilibrio a los nodos, teniendo la salvedad, ¿no es cierto?, de que solamente hay 2 ecuaciones de equilibrio en este caso porque estamos hablando de una partícula, de una masa puntual, por lo tanto no puede estar sometida a momentos. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo que espero que permita que esto quede mucho más claro. Ya, ejemplo. Tenemos, ¿no es cierto?, la armadura formada por 3 miembros, ¿cierto?, conectados por pasadores. Tenemos el elemento AB, AC y BC, que forman, ¿cierto?, como esa típica estructura que sujeta las repisas, ¿verdad? Eh, Determina la fuerza ejercida sobre cada elemento cuando la armadura está sometida a la carga que se muestra, que es una carga, ¿cierto?, de 500 libras en el punto B. Acá este problema vamos a trabajar con el sistema de unidad inglesa, con libra y pie. Y también podemos ver que acá la armadura está, ¿cierto?, apoyada. Tenemos un apoyo fijo en A y tenemos un apoyo móvil en C. Ese es un apoyo móvil igual, es otra forma de representar el apoyo móvil. Ya es idéntico al que vimos en la diapo anterior. A este, solamente es otra forma de representarlo. ¿Vale? Ya, entonces, lo primero siempre es trazar el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa. Tenemos entonces el diagrama cuerpo libre acá abajo.
¿cierto? Tenemos en A, tenemos una reacción horizontal y otra vertical. Tenemos la carga externa de 500 libras en C y tenemos una reacción horizontal en B. Aquí di vuelta los puntos. Sí. El de abajo es B. Dejémoslo como que el de abajo es B y este de acá arriba es C. Acá cambié el B con el C, pero no es mayor problema. Ya entonces tenemos dos reacciones por acá y una reacción acá abajo. Y aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Ahora vamos a ver, ¿cierto? Que los sentidos acá son suposiciones. O sea, yo supongo que AI va hacia arriba. Yo supongo que AX va hacia la derecha y supongo que BX va hacia la izquierda. Son suposiciones, ¿ya? El cálculo de nuevo me va a decir si eso está bien o está mal. Ahora, por ejemplo, para el caso de la fuerza ahí, es fácil intuir que va hacia arriba, ya que tiene que contrarrestar la fuerza de 500 libras que va hacia abajo. Por ejemplo, ahí es recomendable ponerla inmediatamente hacia arriba, ¿sí? Porque se puede intuir a partir del diagrama de cuerpo libre. Siempre que puedan realizar ese paso, háganlo. Pero si no se puede, a simple vista, no es necesario sobrepensar aquello. Lo que sí estoy apostando es que AX va hacia la derecha y BX va hacia la izquierda. Porque no tengo forma de saber a simple vista si va hacia la derecha o hacia la izquierda. Sí sé que si una va hacia la derecha, la otra tiene que ir hacia la izquierda. Es lógico, porque entre ambas tienen que asegurar que la sumatoria de fuerza en X sea 0. Entonces, sumatoria de fuerza en Y. Tengo A sub I hacia arriba, menos 500 libras hacia abajo, igual 0. Y despejo, ¿no es cierto?, que A sub I vale 500 libras. Si me da positivo, como en este caso, quiere decir que esa fuerza está bien. Esa fuerza iba hacia arriba, ¿ya? La suposición que yo hice es correcta. Ya. Después, sumatoria de momentos, en A, asumiendo que el sentido horario es positivo. Entonces tengo la fuerza de 500 libras, necesito la distancia perpendicular hacia el punto A, que es, ¿no es cierto?, esta, que es de 3 pies, ¿cierto? Y eso me hace girar en sentido horario, por tanto, positivo. Después tengo que la fuerza X, y ahí, al actuar sobre el punto A, no ejerce momento, porque no hay brazo, no hay distancia, y la fuerza de X hace un momento igual a Vx por la distancia perpendicular desde B hasta A, que es 4 pies. Y también hace momento en sentido horario, por lo tanto igual va positivo. Igual a 0, si despejo me va a dar que Vx vale menos 375 libras. Acá me dio un negativo. ¿Qué quiere decir ese negativo? Es que esta fuerza que yo puse acá hacia la izquierda, en verdad, tenía sentido hacia la derecha. ¿Sí? Acá la suposición que yo hice fue errónea. Eso es lo que me dice ese signo negativo. ¿Ya? Después hago sumatoria de fuerza en X, igual 0. Tengo a X, ¿cierto? Menos Bx. Acá, importante es que no voy a cambiar el sentido, a pesar de que sé que está erróneo, voy a mantenerlo hacia la izquierda, por lo tanto va a X menos Bx, porque va hacia la izquierda, y me da que AX es igual a Bx, entonces AX es igual a menos 375 libras. Igual me da negativo. Entonces, lo que me están diciendo es que esta suposición de sentido también está errónea. Entonces, el diagrama de cuerpo libre en verdad debiese estar así, ¿cierto? Con 500 libras hacia arriba en A, los 375 van hacia la izquierda,
y no hacia la derecha como había supuesto acá, y acá abajo lo mismo. En B, Bx no iba hacia la izquierda, sino que iba hacia la derecha. No sé si eso ayuda a aclarar más o menos el tema de los signos a la hora de realizar los diagramas de cuerpo libre. Cómo influyen. Si en el fondo lo que yo hago suposiciones y después si el resultado me da negativo, quiere decir que el vector iba hacia el otro punto, hacia el otro lado. Ya, otra acotación importante es que acá, ¿no es cierto? Nosotros teníamos 3 incógnitas por calcular. Siempre el primer paso es calcular las reacciones. Entonces tenemos 3 incógnitas. Tenemos a X, a Y y Bx. Para calcular las 3 tenemos que ocupar las 3 ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momentos y sumatoria de fuerza en X. La sumatoria de momentos, tú puedes calcularlo en cualquier punto. En vez de A, pudiese elegir el punto B. Da lo mismo, ¿sí? Pero siempre 3 ecuaciones. Y la sumatoria de momentos tú puedes calcularla respecto a cualquier punto. Incluso tú pudieses calcular, por ejemplo, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento en A y sumatoria de momento en B. O sea, reemplazar una sumatoria de fuerzas por una sumatoria de momento en otro punto. Pero siempre 3 ecuaciones. Si yo añado una cuarta ecuación acá, esa cuarta ecuación es linealmente dependiente de las otras 3, entonces no me aporta nada. ¿Sí? Son 3 ecuaciones linealmente independientes. Incluso yo pudiese calcular 3 sumatorias de momentos. Podría calcular sumatoria de momento en A, sumatoria de momento en B y sumatoria de momento en C. Y eliminar la sumatoria de fuerza. Lógicamente que eso no se hace porque la sumatoria de fuerza es más simple, el cálculo. Entonces la cuarta ecuación que yo utilice ya no me sirve porque es linealmente dependiente de las otras 3. Sin embargo, ocupar una cuarta ecuación de equilibrio, como puede ser la sumatoria de momentos en otro punto, me puede servir ¿para qué? Para corroborar los resultados. O sea, yo puedo calcular ahora la sumatoria de momentos en B, y si esa sumatoria de momentos evidentemente me da 0, quiere decir que los resultados están bien. ¿Ya? Pero insisto en que la sumatoria de momentos ustedes pueden aplicarla respecto a cualquier punto porque se parte de la base de que al estar en equilibrio el elemento no rota respecto a ningún eje, a ningún punto. Ya, entonces ahora calculamos, habiendo calculado las reacciones y habiendo corregido los signos, el diagrama cuerpo libre queda como está acá. La presentación aún no está en campus, la voy a subir apenas termine esta clase. Ya, entonces ahora tenemos que empezar a resolver los nodos. Vamos a partir con el nodo C. ¿Sí? ¿Qué fuerzas hay sobre el nodo C? Sobre el nodo C está la carga externa de 500 libras, ¿cierto? Que es esta que está acá. La carga externa de 500 libras. Y el nodo C, a su vez, está conectado con la barra BC. Por lo tanto, la barra BC va a ejercer una fuerza sobre el nodo. Sabemos que esa fuerza tiene que ir dirigida a lo largo de la barra, ¿sí? O sea, tiene que tener la dirección de la barra. No existe otra alternativa. O sea, la fuerza acá tiene que, sí o sí, tener esta dirección. También pudiese ir hacia abajo. Pero como yo sé que va hacia arriba,
porque tiene que contrarrestar la fuerza de 500 libras que va hacia abajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo estoy haciendo una suposición con base, y es muy poco probable que me equivoque, porque la única fuerza que tiene componente vertical en este diagrama cuerpo libre es BC. Entonces tiene que ir hacia arriba. También el nodo C está conectado a la barra AC. Entonces la barra AC tiene que ejercerle una fuerza que es FAC, y esa fuerza tiene que ir dirigida a lo largo de la barra. La única incógnita es si va hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero acá de nuevo yo puedo intuir que va hacia la izquierda, ¿por qué? Porque la fuerza BC iba hacia la derecha. Entonces, si esta fuerza iba a la derecha, la única forma de contrarrestarla es que ésta vaya hacia la izquierda. Entonces acá yo puedo realizar esas suposiciones de manera fácil y es recomendable para así después no tener que hacer correcciones una vez que yo haga los cálculos y me dé cuenta de que los sentidos eran opuestos. Ya, entonces esto de acá es el diagrama de cuerpo libre del nodo. Y también defino un ángulo alfa, ¿cierto?, para hacer los cálculos. Y aplico las dos ecuaciones de equilibrio, que son sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Parto con sumatoria de fuerza en Y porque la fuerza externa que conozco va en Y. Entonces, sumatoria de fuerza en Y igual 0. Tengo la componente vertical de FBC, que está dada por el seno de alfa, menos 500 libras igual a 0. Despejo y me da que FBC vale 625 libras. Después, sumatoria de fuerza en X. A ver, acá el seno de alfa, ¿qué vale el seno de alfa? Vale cateto opuesto, 4 dividido en 5, ¿cierto? Las 500 libras las paso sumando y después el 4 quintos lo paso al revés, 5 cuartos. ¿Sí? Y me da 625 libras. ¿Ya? Eh, Luego, sumatoria fuerza en X. Tengo FBC, la componente horizontal, que está dada por el coseno de alfa, menos FAC, igual 0. Despejo, y me queda 375 libras. ¿Sí? 625 por el coseno del ángulo, que es 3 quintos. Me da 375 libras. ¿Ya? Me dan resultados positivos, por lo tanto, los signos que asumí acá están bien, ¿cierto? Entonces, al yo haber determinado, ¿cierto?, esta fuerza y esta fuerza de acá, estoy determinando la fuerza que hace la barra sobre el nodo, pero como sé que hay una reacción que hace el nodo sobre la barra, también estoy determinando la fuerza sobre la barra, ¿sí? Entonces acá tenemos la barra AC y la barra BC. Fíjense que, por ejemplo, nosotros determinamos que la fuerza sobre el nodo de FAC valía 375 libras hacia la izquierda, por lo tanto, sobre la barra tiene que tener la misma magnitud, tiene que tener la misma magnitud, pero sentido opuesto. Ya, el seno valía 4 quintos porque este ángulo que está acá, es el mismo ángulo que está acá. Entonces,
Acá tenemos un triángulo rectángulo que es 4, 3, por lo tanto la diagonal vale 5 pies, ¿sí? 5 pies. Y el seno es cateto opuesto 4 dividido en hipotenusa 5, ¿sí? Nada más que eso, ¿ya? Entonces, las reacciones de las fuerzas que calculamos sobre el nodo C van a estar acá sobre la barra, ¿cierto? El nodo C, ¿no es cierto? Tenía una fuerza así, otra fuerza acá y otra fuerza hacia acá. Entonces, la reacción de esta fuerza que está acá es esta de acá, sobre la barra AC. Y la reacción de esta fuerza que está acá es la fuerza sobre la barra BC, que valía 6,25 libras. Luego, para que esta barra esté en equilibrio, también tiene que tener la misma fuerza, pero en el punto opuesto. Lo mismo pasa con la barra AC. Tiene que tener la misma fuerza en el punto opuesto. Entonces podemos ver que la barra C, las fuerzas, ¿cierto?, tiran de la barra, por lo tanto está sometida a tracción, mientras que en la barra BC las fuerzas comprimen a la barra, por lo tanto está sometida a compresión. ¿Sí? Queda claro cómo traspasar las fuerzas que yo calculé en el nodo, traspasarlas a los diagramas de cuerpo libre de las barras. Eso es muy importante. Básicamente lo que tienen que tener en cuenta es que se les cambia el sentido. O sea, si en el nodo la fuerza me dio hacia la izquierda, en la barra la fuerza va en sentido opuesto hacia la derecha. Eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta. Acá me hacen una pregunta. Vania me dice, pero la fuerza FAC tendría que ser 6,25 por 5 tercios. No entiendo de dónde sacaste ese cálculo. Si volvemos atrás, vemos que la fuerza AC es 6,25 por 3 quintos, ¿sí? Porque está multiplicada por el coseno del ángulo. Y el coseno del ángulo es 3 dividido en 5, no 5 dividido en 3. Es cateto adyacente dividido en hipotenusa. Y acá no pasa dividiendo el coseno, como en el caso anterior, sino que pasa todo esto, el FBC por el coseno de alfa pasa sumando, ¿cierto? No pasa dividiendo, ¿ya? Ojo con la matemática ahí, no es matemática compleja, pero siempre hay que estar concentrado, ¿verdad? Entonces lo que me interesa acá es que comprendan bien es cómo, ¿no es cierto?, traspasar la fuerza del nodo a la barra, ¿sí? Ya, entonces ya tenemos dos barras resueltas. Tenemos la barra C lista y la barra BC lista, me falta la barra AB, ¿sí?, que es la barra vertical. ¿Ya? Para eso tengo que resolver un segundo nodo. Y en este caso es el nodo A, ¿sí? Sobre el nodo A ejercen la fuerza, las reacciones en A, ¿cierto? Que son las 375 libras y las 500 libras, ¿verdad? Que son estas fuerzas que calculamos acá, ¿verdad? Esas dos fuerzas. Y también el nodo A está conectado a la barra AC, por lo tanto hay una fuerza
FAC, que ya calculamos, que es esta de acá, 375 libras, también hay que tener ojo en el sentido. Si en el nodo A, en la barra, la fuerza iba hacia la izquierda, acá en el nodo va hacia la derecha. Entonces siempre se van cambiando. Se fijan en el nodo C, iba hacia la izquierda, luego la barra iba hacia la derecha, en el otro extremo de la barra se vuelve a cambiar hacia la izquierda y después en el nodo A se vuelve a cambiar hacia la derecha. ¿Sí? Y la fuerza AB que ejerce la barra AB, que va hacia abajo, es fácil intuir que va hacia abajo, porque tiene que contrarrestar la fuerza externa de 500 libras que va hacia arriba. Y bueno, los cálculos acá son para más fáciles porque sumatoria de fuerza en X me va a dar 375 libras menos 375 libras. De acá no puedo despejar nada, pero me ayuda, me sirve para verificar que los cálculos estaban bien. Y la sumatoria de fuerza en I igual 0, me queda 500 libras hacia arriba menos la fuerza incógnita, que es la fuerza de la barra B hacia abajo, despejo sin ninguna complicación y me da que la fuerza B vale 500 libras. Entonces, ahora a partir de este nodo puedo completar el diagrama de cuerpo libre de la barra AB, que está en la diapo siguiente. Acá podemos ver que habiendo calculado, ¿no es cierto?, la fuerza AB en el nodo, me dio que va hacia abajo, entonces la barra va hacia arriba. Y si en la barra en el punto A va hacia arriba, en el punto B va hacia abajo. Por lo tanto, tengo que las fuerzas en la barra AB tienden a estirar la barra. Por lo tanto, está sometida a tracción. ¿Sí? Y el último nodo, que es el nodo B, que es este que está acá abajo, lo voy a remarcar. Este nodo que está acá abajo, ¿cierto? Sobre ese nodo está la reacción de B, 375 libras. Está la fuerza AB de 500 libras, que va hacia arriba. Y la fuerza FBC, que va hacia abajo de 625 libras. Todos los datos ya son conocidos en ese nodo. Las tres fuerzas son conocidas, ya las calculé. ¿Para qué me sirve ese nodo? Para comprobar. Si las ecuaciones de equilibrio se cumplen en ese nodo, es porque los cálculos que hice están bien. ¿Ya? Entonces, logramos, ¿no es cierto?, ocupando el método de los nodos, encontrar los diagramas de cuerpo libre de las tres barras. La barra B, tracción, la barra C, tracción, y la barra BC, compresión. Y también tenemos los diagramas de cuerpo libre de los nodos. Cierto que al final fueron un método de cálculo, pero lo relevante es lo que pasa en las barras. ¿Alguna consulta respecto al método? Ya. Bueno, hasta acá la clase. El objetivo era ver esto, así que, a ver, acá un compañero tiene una consulta. En este caso partimos con el nodo C, pero podemos haber partido con... Sí, pueden partir con cualquier nodo, ¿sí? Lo importante es que sobre ese nodo, sobre el nodo que partan, tienen que haber solamente dos fuerzas desconocidas, porque tenemos solamente dos ecuaciones de equilibrio. Podemos despejar dos incógnitas. Entonces, con el nodo que partan, siempre tienen que haber dos incógnitas. Si hay tres, no pueden partir con ese nodo. ¿Ya? En este caso, cualquiera pudiese haber sido porque todos tenían dos incógnitas. Pero hay problemas en los que un nodo conecta tres barras y esas tres barras son tres incógnitas.
Entonces con ese nodo no conviene partir porque al tener dos ecuaciones tengo un sistema de ecuaciones indeterminado. ¿Sí? Y sí, siempre se usa un nodo menos de los totales. ¿Sí? Si hay 3 nodos, ocupo 2 y el último me queda para comprobar. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Ya, por lo demás comentarles que, bueno, hasta acá es la introducción. Esto, lo que hemos visto acá son métodos que algunos de ustedes conocían de ramos anteriores, los demás no, pero era necesario introducirlos porque son fundamentales para los cálculos que vamos a hacer ya de resistencia, que vamos a empezar la próxima clase. ¿Ya? Ahí sí vamos a comenzar a ver materia propiamente tal que está declarada en el programa de asignatura. ¿Ya? Pero esto de acá es muchas veces el primer paso para realizar un cálculo de resistencia de materiales. Así que eso, dice, en este caso partimos, no. Ya, creo que están todas las consultas respuestas. Hoy día voy a crear el canal de Slack. Les voy a enviar la invitación. Tienen que acceder al canal. Lo voy a crear ahora en los próximos minutos, pero tienen que acceder a él mediante campus virtual. De todas maneras, les voy a enviar un correo con las instrucciones. ¿Ya? ¿Qué más? El jueves tenemos clase. Y también esta semana vamos a partir con las actividades semanales. Son pequeñas actividades para reforzar lo que se aprende. Esta semana va a ser sin nota, pero se va a tomar asistencia, o sea, participación en la clase. ¿Sí? Sí, esto entra en la prueba, pero indirectamente. O sea, yo no les voy a preguntar como ejercicio de la prueba que me calculen estas fuerzas, FAB. Pero sí, los cálculos que les voy a pedir van a necesitar de este cálculo previo. No sé si se entiende. O sea, después esta fuerza, por ejemplo, esta fuerza AB sobre la barra AB, la vamos a ocupar para calcular esfuerzo, para calcular deformaciones, etcétera, que son parámetros que interesan en la resistencia de materiales. Entonces, esta fuerza no va a ser pregunta de prueba, pero sí se va a necesitar para que respondan lo que les voy a preguntar, ¿ya? Por eso es importante. Entonces eso, la actividad semanal va a ser el día viernes, ¿ya? Ya que tenemos clase el jueves, el viernes va a haber un pequeño ejercicio que ustedes tienen que resolver, lo suben, es sin nota, pero con participación, ¿ya? Eh, si hay alguna duda, si no, nos despedimos. Sí, va a estar habilitada probablemente desde el viernes en la mañana hasta el viernes en la noche. Sí, unas 10, 12 horas va a estar habilitada. Es una actividad corta, 30 minutos, más o menos. Ya, si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá entonces. Y nos vemos o nos escuchamos, leemos el día jueves en la tarde. Chao, que tengan buena semana. Estudien, esto es importante que, a mi punto de vista, que lo vayan estudiando o repasando clase a clase, ¿sí? Porque toda la materia que vamos viendo va sumando a lo que ya hemos visto. O sea, lo que vamos a ver la clase siguiente parte de esta base. O sea, es como continuar este ejercicio para calcular más cosas. Entonces, si se quedan pegados en materia, les va a costar entender lo que vamos a ver siguiente. ¿Ya? Así que les recomiendo que se tomen el tiempo de estudiar clase a clase. ¿Ya? Bueno, chicos, un gusto. Voy a cerrar la sesión. Que les vaya muy bien.